días, tardes. How are you? Okay. Yo quiero en esta noche practicar mi inglés, entonces esta conferencia va a ser en inglés. Si alguno no entiende, por favor, levante la mano para ponerle un traductor. Pues qué bendición este tiempo que hemos estado pasando, ¿verdad? El lugar es muy apropiado para haber llevado a cabo este evento. Sé que algunos se han gozado ahí en la caminata, en los restaurantes. Este congreso lo titulamos El propósito del matrimonio, y en estos días hemos tocado pues temas fundamentales. Estos temas nos hablan de algunos de los propósitos que Dios tuvo cuando diseñó el matrimonio. Yo me imagino a Dios pensando en lo que representaba o lo que representaría el matrimonio. Yo no sé si usted se pueda imaginar, y siempre debemos de usar nuestra imaginación para pensar en estas cosas, que tienen una profundidad verdaderamente increíble. Pensar cómo Dios diseña una relación que fuera perfecta. Hay una perfección cuando hablamos de un hombre y una mujer juntos. Aunque parece que cuando estamos casados hay algo que no checa, porque parece que y se ha expresado de que es que yo no sé por qué estamos juntos, o sea, yo no entiendo por qué me casé contigo, si hubiera sabido, y todas estas cosas, ¿no? Pero fíjese que cuando Dios estaba diseñando, Él no pensaba como tú. Él pensaba en algo que fuera realmente hermoso. Yo no tengo duda que Dios pensó en que esta relación de un hombre y una mujer, que parece que somos tan distantes, tan diferentes, pudiera traernos felicidad, pudiera traernos armonía, que esta relación pudiera ayudarnos a tener un crecimiento personal. Porque mire, la relación matrimonial trae y provoca un crecimiento personal. Todos nosotros que nos casamos siendo jóvenes, la mayoría, que así estaba el propósito de Dios, que nos casáramos cuando somos jóvenes, creciéramos personalmente, de manera personal, creciéramos. Tu esposa te ayuda a crecer, varón. Tu esposo te ayuda a crecer, mujer. Y los hijos nos ayudan a crecer todavía más. Hay una perfección en esto, ¿sí? La ayuda mutua. Dios diseñó que tu esposa fuera tu ayuda y que tú fueras ayuda de tu esposa. Hay una satisfacción personal. Ayer nos hablaban de la satisfacción sexual también. O sea, Dios pensó en cada cosa, que realmente es sorprendente, aunque en nuestro tiempo, yo comenzaba hablando de que en nuestro tiempo hay una crisis en el matrimonio. Ha perdido mucho del sentido de la credibilidad, y no es por Dios, es por nosotros. El hombre desvirtuó y ha desvirtuado esta relación tan hermosa, y tal vez nosotros hemos contribuido. O sea, podemos hablar de Adán y Eva. Ay, qué mala onda Adán y Eva, ¿verdad? Pero yo te pregunto a ti, si tú realmente, tu matrimonio glorifica a Dios. Porque esta es la otra parte. Podemos hablar de los demás, pero ¿qué pasa de nosotros? ¿Sí? El tema con el que vamos a cerrar este congreso
Yo lo he titulado La santidad, el propósito más sublime del matrimonio. Y bueno, pareciera como que si fuera una continuación de lo que estuve hablando, pero quiero abundar en esto. Después de conocer o después de pasar por el proceso del Evangelio, de conocer el Evangelio, cada uno de nosotros tenemos una historia de cómo conocimos al Señor, de dónde nos sacó. Y Dios nos sacó a algunos de problemas muy existenciales muy fuertes, y a otros nos sacó tal vez de situaciones más sencillas, pero nos sacó de algo que necesitaba con urgencia la presencia de Dios en nuestra vida. Después de eso, después de aceptar a Cristo como nuestro Señor, de saber que somos salvos, ahora lo que sigue es poner en práctica los principios de la Biblia en nuestra vida, en nuestras áreas, en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? No es poner en práctica los principios de la Biblia de ir el domingo a la iglesia, o no solamente es poner en práctica el principio de leer la Biblia o de orar 10, 15 minutos, yo no sé cuánto ora usted, sino que el tema es más profundo. Santiago 1:22 nos dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque los que solamente son oidores se engañan a sí mismos. Podemos venir a estos congresos e ir a todos los congresos, pero solamente ser oidores. Y estamos aprendiendo, sí estamos aprendiendo. O sea, no es en vano si aprendemos. Sí, pasamos un tiempo muy padre aquí en las instalaciones. Venir tal vez por nuestra cuenta nos hubiera costado mucho, o tal vez no hubiéramos tenido la oportunidad de estar en este hotel. Que le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Yo creo que no hay que extender la cama, porque luego si nos quieren cobrar porque la manchemos o algo, no, va a salir caro, porque hay mucho lujo, y mejor en el suelo. Si el Toño decía que en la cama de piedra, yo le dije no, en el suelo. Después de haber alcanzado la salvación, después de saber que somos herederos de las promesas del Señor, después de tener una vida espiritual, vamos a decir aceptable, porque vamos a la iglesia, porque conocemos la palabra de Dios, porque oramos y todo esto, viene una etapa muy diferente, mis hermanos. La Biblia nos enseña, nos lleva, toda la escritura en el Nuevo Testamento, las enseñanzas de los que escribieron es llegar a buscar la santidad, ¿sí? Hacia allá vamos. Y en el matrimonio la santidad viene a ser un tema fundamental y un tema que transforma, es un tema transformador. Ya que si nosotros nos ponemos a profundizar en el entendimiento de cómo Dios diseña el matrimonio, nos vamos a dar cuenta que el matrimonio es un camino para alcanzar la santidad. Sí. La santidad, no piense usted que se adquiere solamente leyendo la Biblia, leyendo y teniendo mucho conocimiento. No, la santidad está acompañada de la práctica, de la vivencia, ¿sí? Y no se trata de que hay como un hermano que hace unos días dijo: ya tengo 3 meses aquí en la iglesia y yo quiero que me digan qué puedo servir. Le dije: sí, ¿estás casado? Me dijo: sí, estoy casado. Le dije: pues ¿qué te parece si empiezas por servir a tu esposa y a tus hijos? Ahí podemos empezar a servir. No, pero es que yo quiero servir en la iglesia, yo quiero estar como mujer, yo quiero participar acá. Le dije: primero vamos a servir en nuestra iglesia, en nuestra casa. Ahí es donde vamos a poner en práctica esto. El matrimonio nos brinda la oportunidad de crecer espiritualmente. ¿Cómo?
El matrimonio, tu matrimonio te da la oportunidad de crecer espiritualmente, te da la oportunidad de purificar tu vida, de purificar tu corazón, te da la oportunidad de reflejar el amor de Dios y reflejar la gracia de Dios en nuestra vida. El pastor David nos llevaba hoy en la mañana a perdonarnos. No, él tal vez alguien pensó, no, pues nosotros no tenemos nada que perdonarnos, tal vez, pero a veces son cosas tan sencillas que hoy en la mañana pasaron y que luego nos damos cuenta y que dices, ay, de veras le habla mal a mi esposa, mi amor, perdóname. Algo sencillo. No tiene que ser porque te dio un golpe o porque te dejó noqueada toda la noche, no. Son cosas sencillas. Yo quiero leer 1 Corintios, acompáñenme a leer 1 Corintios capítulo 3, y lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente que dice de una manera muy clara para nosotros. Dice así el versículo 1: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos con otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Wow, ¿verdad? Qué palabras del apóstol Pablo a los corintios. Y los corintios, cuando él les escribe, ya eran cristianos. No creo que, eran alguien que no conocían, no, ya conocían el evangelio, ya lo habían sido evangelizados, ya habían aceptado a Cristo, ya estaba Cristo en su corazón y ya iban a la iglesia. Y ahí en la iglesia él les está diciendo esto y les dice, les manda esa carta porque acababa de estar con ellos y le dice, cuando estuve con ustedes, mire, Pablo tenía la intención de hablarles como personas espirituales. Y dice, no pude hacerlo. ¿Por qué? Porque pertenecían todavía a este mundo y les tuve que hablar como a niños espirituales en la vida cristiana, como a principiantes. Y a veces en los congresos, mis hermanos, esto viene a ser exactamente lo mismo. El pastor no puede hablar de cosas espirituales en su iglesia también. ¿Por qué? Porque nos comportamos, como dice aquí, como niños, como alguien que no ha crecido. ¿Acaso su manera de pensar, dice el apóstol Pablo, se pelean entre sí? Estoy hablando de los matrimonios. Se pelean entre sí, tienen celos. Hay celos. Sí. ¿Acaso eso no demuestra, es una pregunta, ¿acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? Estamos controlados por las cosas de este mundo, por una naturaleza que no hemos querido dejar. Y lo que nos debe de cuestionar mucho es, dice, ¿no viven como la gente del mundo? O sea, no hay diferencia. ¿Sí? ¿Por qué no avanzamos en nuestro crecimiento personal? ¿Por qué no avanzamos en nuestro crecimiento matrimonial? Después de tantos años de casados, seguimos atascados en el mismo problema. ¿Entiende la palabra atascados? Imagínense un pantano, imagínense que va a cruzar un pantano lleno de lodo y que se atasca, y por más que hace esfuerzos no lo puede sacar, lo empujan y no sale. A veces, mire, no sé, cuando van a la iglesia y van a la consejería, hermanos, no estoy hablando de ustedes, acuérdense, estamos hablando de otros, ¿verdad? De los de allá, de donde yo vengo, que los veo que vienen
con la misma carga. Pastor, es que, ¿qué pasó? No, es que mi esposa no cambia. No, pastor, pero es que no cambio, porque él no cambia, mire, y el mismo problema, y uno los escucha y dice, ¿qué pasa, Señor? Yo quiero hablarles de otra cosa. El Señor quiere darnos otra cosa. Quiere que vayamos al siguiente nivel de la relación matrimonial. Muchos están en el nivel más bajo de entender el propósito del matrimonio. En Génesis 2:24 le hemos leído que dice que seremos una sola carne. Esta es una unión que va más allá de lo físico. Este concepto de ser una sola carne va más allá de lo físico, pero empieza con lo físico y luego continúa con un crecimiento espiritual y un crecimiento emocional. La unión matrimonial, mis hermanos, tiene el propósito de que lleguemos a ser como Cristo. Y nos va a ayudar a desarrollar virtudes. Nos va a ayudar a desarrollar virtudes en tu vida. ¿Como cuál? Como la paciencia. ¿Cuántos impacientes hay todavía aquí? Amén. Qué bueno que lo reconocemos, ¿eh? Yo lo reconozco. Y muchas veces mi esposa, que estamos platicando, y le digo, ay, mi amor, perdona porque soy bien impaciente. Y Dios está trabajando conmigo con la paciencia. Sí. El perdón. Hoy nos hablaban del perdón. A veces no entendemos lo que es el perdón y nos vamos enojados y todo el día andamos parecemos no quiero decir porque luego se ofenden y luego me vayan a demandar, pero bueno, a lo mejor luego parecen como yo con mis labios así, todo trompudo, ¿verdad? Ahorita tengo un problema que he tenido como una alergia y a veces me sale como una especie de ronchas en mis labios y luego ando todo más chueco así y luego me dice mi esposa, ¿quieres beso? Porque estoy así, ¿verdad? El matrimonio nos enseña a conocer, pero no solo a conocer, sino la idea es a que practiques el amor incondicional. El amor que no tiene condiciones. El deseo de los pastores que hemos participado en este evento y todos los que han participado, es que Dios ponga en nosotros, Dios ponga en ustedes el deseo de descubrir cuál es el propósito de tu matrimonio. Dios te unió a tu pareja con propósitos. Y cada uno tenemos diferentes propósitos, pero el molde es el mismo para todos, pero a todos nos ha dado una manera. Pero mire, al final de cuentas, todos estamos y Dios nos lleva, es como un embudo donde todos tenemos que llegar a la santificación, porque ahí eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Sí. Y la idea es que al salir de aquí juntos tengamos el propósito de buscar la santidad, esa santidad que va a transformar nuestra vida. Una búsqueda que puede enriquecer nuestra relación, nuestro compromiso, nuestras metas. Que juntos estemos dispuestos a ver la vida de una manera, la vida matrimonial de una manera diferente. ¿Por qué yo les digo que el propósito sublime que Dios tuvo fue encontrar la santidad por medio del matrimonio? En Efesios 5:25 quiero que lo leamos. Ahí en Efesios, este texto nos dice que Cristo y la iglesia, la relación que hay entre Cristo y la iglesia, es el modelo del matrimonio, de tu matrimonio.
Cristo y la iglesia es un modelo, esposo y esposa son la réplica de ese modelo, donde el esposo viene a representar a Cristo y la mujer viene a representar a la iglesia. Efesios 5:25 dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a él mismo por ella, para santificarla. Aquí está el propósito. Cristo dice que se dio a su iglesia, que se dio él mismo por su iglesia con un propósito. El propósito que Cristo tuvo para darse por su iglesia fue para santificarla. Y varones, yo sé que no estaba en nuestros planes cuando nos casamos. Y es una meta extremadamente difícil, santificar a tu esposa, tú. En nuestros días, y estoy hablando desde los míos, yo no fui quien llevó a mi esposa a los pies de Cristo. Fue mi esposa quien me llevó a mí a los pies de Cristo. El papel estaba invertido. En nuestra vida diaria, las mujeres, lo vemos en la iglesia, las mujeres son más espirituales que los esposos. Y ahí está algo que no está funcionando bien. Voy a seguir leyendo, versículo 26. Dice: el propósito para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y fíjese el 28, lo que dice ahora a nosotros: así deben también los maridos amar a sus mujeres. Es el mismo modelo, ¿sí? Es el mismo, ¿sí? Purificarla, ¿sí? Dar su vida, presentarte a ti mismo por ella, para santificarla, para purificarla por el lavamiento del agua con la palabra, para purificarla con la palabra, ¿sí? Con un propósito: presentarte a ti mismo una iglesia en toda su gloria, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y inmaculada. Y así los esposos debemos amar a nuestras mujeres. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo cuida a la iglesia. Varones, así como tú, varón, debes de cuidar a tu esposa, ¿sí? Este texto, cuando yo lo estaba leyendo, yo dije: no, Señor, ¿yo cuándo voy a hacer eso? Es bien complicado. O sea, tú eres Dios, yo soy un humano lleno de errores, de imperfecciones, de impaciencia, de un carácter feo que a veces ni yo me aguanto. Y como dice Toño, no, yo decidí ya no salirme de mi casa. Yo digo, no, yo sí me salgo de vez en cuando porque ni yo me aguanto allí. Pero no duermo fuera. El texto es muy retador, pero ¿saben qué? Eso es el diseño de Dios para tu matrimonio. Yo sé que muchos no lo entendíamos. El amor de Dios aquí está involucrado por amor, un amor incondicional, por la iglesia. Y yo no quiero que esto se compare con tu esposa, esto que voy a decir, no. Pero el Señor se dio por una iglesia imperfecta, necia, pecadora, que siempre está ofendiendo al Señor, y el Señor siempre le está perdonando, siempre le está perdonando y siempre le está perdonando. Y lo más profundo que el Señor me decía es que mira, yo a través de los años he aguantado a la esposa y la he esperado y la he purificado,
y yo nunca he pensado en cambiar de iglesia, de esposa. Nunca. Dios tenía la oportunidad de escoger otro pueblo y Dios no lo escogió. Dios permaneció con el mismo pueblo, amándolo, esperando, y a pesar de que le fallaba, ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba. El amor de Dios es la forma más pura, es la expresión más desinteresada y es la expresión también más abnegada de amor que puede existir. Y en el contexto del matrimonio, este amor se convierte en un modelo que debemos de seguir los esposos y las esposas con nuestra pareja. Y aquí vamos a encontrar, yo quiero desarrollar un poquito, hablar de un poco más de las claves del amor divino para encontrar o para que veamos el modelo que Dios nos dejó, en el cual nosotros debemos de salir con esta idea. Porque yo quisiera que el próximo año, ya voy a usarlo de esta manera, ya no nos hablaran de cosas elementales, como dice el apóstol Pablo. Yo quiero hablar de cosas espirituales, cosas de otro nivel. ¿Por qué? Porque todos crecimos. ¿Por qué? Porque todos venimos ahora sí en plan de luna de miel y entendemos y nos gozamos, y no es de que vamos a ir, no está mal porque estamos en ese proceso, vamos a ir y lo pasamos todo el rato en nuestra habitación y hablando y poniéndonos de acuerdo, no como yo me recuerdo esa ocasión, ese ejemplo que hablaba el pastor Toño de allá de Ixtapa, que se la pasaron ahí todo el tiempo ministrando esta pareja. Porque estaban actuando como actúan los del mundo. Todavía con peleas. Todavía diciendo, pues mira, pues si quieres tú tu lado y yo por el mío. Nos repartimos a los niños. Escoge cuál quieres. Amor incondicional. El amor incondicional, el amor de Dios no depende de nuestras acciones. No depende de quién eres. El amor incondicional es el que Dios nos da, y fíjate, sin esperar nada a cambio. Y así. Pero mis hermanos, o sea, la idea es de que nosotros lo entendamos y no como entender todo. Sí, amén, amén, gloria a Dios, sí, yo estoy de acuerdo. Y en nuestra casa, como decía mi abuelita, tú eres candil de la calle y oscuridad de tu casa. Sí. Los esposos. Y cuando digo los esposos, ¿sabe? Yo quiero incluir a todos, hombre y mujer. Estamos llamados a amarnos incondicionalmente, especialmente en los momentos difíciles. Ahí es donde se muestra el verdadero amor, en la dificultad. Sí, en la dificultad. La dificultad, y a lo mejor tú estás pensando, ay sí, cuando mi esposa o esposo estén en una cama de hospital y yo voy a estar a su lado. No, solamente es ahí. En la dificultad que representa el carácter, sus acciones. A pesar de eso, y mire, a veces como que uno las desarma, ¿va? Y estoy hablando desde el punto de vista de varón. O bueno, sin sexo. Nos desarmamos. Que en una dificultad y luego le digo, ay, dime que me amas. No, ahorita no te puedo decir eso. Ahorita no. Pero el amor incondicional es en los momentos difíciles que enfrentamos. Cuando dice que Dios se entregó, es un amor sacrificial. Dios demostró su amor a través de su sacrificio.
un sacrificio. En la Biblia nos habla, en Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos sabemos ese versículo, pero muy pocos lo practicamos. Sí, pocos lo entendemos. El matrimonio se traduce en actos de servicio, en actos de sacrificio que cada cónyuge debe de llevar a cabo para el bienestar de su pareja, no de su mamá, no de su papá, no de sus amigos, no de su trabajo, de su pareja, porque lo más importante es tu pareja, no es tu negocio. El pastor Armando decía que muchos no vinieron y sí podían, porque le dieron prioridad a otras cosas, pero tienen problemas en su matrimonio. Pero no es tan importante. Lo más importante es ganar, no sé cuánto pudo haber ganado en estos 3 días, $10,000, no sé. Dicen que aquí barren el dinero, ¿no? O sea, por eso yo pienso $10,000, pues está bien. Pero cuando viene una ruptura, uno quisiera comprar paz. Y ni los 10,000 ni los $20,000 te van a servir, porque no hay un lugar donde puedes comprar paz. Y nosotros aquí con mucho sacrificio y tenemos paz. El amor de Dios es perdurable. Dice que el amor de Dios es eterno y nunca se desvanece. Es un amor que perdura a través del tiempo y las circunstancias. Los esposos estamos llamados a cultivar un amor que no se rinda ante las adversidades. Un amor que busca mantenerse fuerte y firme. Y yo le estoy hablando cultivar. Yo no sé si usted entiende este verbo. Es una acción. Cultivar es una acción. Sí. Es desde lo más elemental, plantar una semilla y cuidarla y verla crecer y que dé fruto y disfrutar de ese fruto. ¿Sí? Eso es el amor. El amor que nosotros teníamos cuando éramos novios. Por aquí nos decían que no, ese amor se esfuma a las 2 horas de casados. Y tiene que dar lugar a algo más hermoso. Un amor que va a perdurar siempre. Un amor, el amor el amor que nos habla es un amor que transforma. ¿Sí? Es el amor de Dios que está en la vida de las personas, de los que estamos casados, y que tiene el poder de transformar lo que somos o lo que éramos cuando éramos solteros. El amor nos transforma. Es un amor que nos ayuda a sanar las heridas. Es un amor que nos ayuda a renovar nuestra vida. Este tipo de amor es aquel que nos da la fuerza para transformar una relación frágil, una relación de buenos propósitos. Cuando nos casamos teníamos buenos propósitos que en muchos matrimonios no se han convertido en realidades. Todavía hay parejas que siguen esperando el cumplimiento de las promesas de cuando novios. Y hoy tienen 15, 20 años y luego dicen, lo he escuchado en la consejería que dicen: pastor, todavía estoy esperando que cumpla sus promesas por las cuales yo me casé con él o con ella. Porque no nada más es él, también es ella. Ahí están. Sí. Tenemos un ejemplo en Cristo.
El amor de Cristo por la iglesia es el ejemplo supremo de lo que es el amor. Y en el versículo 25 de lo que acabamos de leer, Pablo le dice a los esposos: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es un amor que trasciende el entendimiento. Este es un tipo de amor que fuera de las iglesias, fuera de los congresos, fuera del mundo cristiano no se ve. No se ve. ¿Sí? Entender este tipo de amor divino es esforzarnos a seguir el ejemplo que Dios nos dio. Y el Señor se pone como ejemplo y dice: sigan mi ejemplo. Lo encontramos en la Biblia. Y este tipo de amor, y está refiriéndose a los casados, ahora a los esposos, este es el ejemplo que tú tienes que seguir. De la misma manera, dice. Y esta que es una expresión diaria, mis hermanos. No es cada año esperamos el congreso. Hay una esposa allá en Guadalajara que dice: ay, pastor, a mí me encanta el congreso y yo espero con ansias ese tiempo, porque es el tiempo en que voy solo con mi esposo, en el que puedo platicar un poco con él. No tengo la presión de hacer comida, tender camas, todas esas presiones. Dice: estoy ahí, y él no le queda otra más que estar todo el tiempo conmigo. Cristo se dio por la iglesia con un propósito sublime: para santificarla. Santificar la relación. Y nosotros, en nuestro mundo, no aparece. Yo le voy a hablar del mío. Nunca había aparecido este propósito: que mi matrimonio, que mi relación tuviera el propósito de purificación. Pero donde a mí me impactó fue que yo tengo la responsabilidad de purificar a mi esposa. Y yo le decía: no, Señor, esa es una chamba tuya. Eso a ti te toca. Yo no puedo hacer eso, yo no puedo santificarla. Y el Señor me dijo: sí puedes. Yo te dejé a ti con ese propósito, a ti te dejé la responsabilidad, varón. Le dije: no, ¿cómo? Dice: por el lavamiento del agua con la palabra. O sea, la palabra viene a producir el efecto de lavar. Y entonces yo tengo la responsabilidad de aprender y de enseñar a mi esposa, de decirle: mi amor, siéntate porque te voy a enseñar. No, espérame. Tengo que ir a poner una lavadora. No, tengo que atender a los niños. No, tengo que ir a hacer esto. No. Aquí el que manda soy yo. Y se sienta. Quiero ver, ¿verdad? Quiero ver. Me dicen: sí, pues ahí arriba es bien fácil hablar. Pero yo quiero verte en tu casa. ¿Qué haces eso? Te vuelan los cacerolazos, ¿verdad? Pero eso es el trabajo que Dios nos dejó. Que tú, varón, aprendas. Que tú aprendas. Escuchaba una enseñanza que decía un varón, un pastor. Dijo: a mí me da tanta vergüenza cuando en una plática, luego el varón dice: no, es que mi esposa es bien metida con la palabra de Dios. No, mi esposa se la pasa y ella conoce y esto. Y dice: deberían de quedarse callados, porque se están avergonzando ellos solos, porque están poniendo que la esposa es la que lleva y hace este trabajo. Cuando tú, varón, nosotros, el Señor nos dice ahí
que sigamos ejemplo. Y Él dio su vida por su iglesia para santificarla, para purificarla por medio de la palabra. ¿Con qué? ¿Por qué propósito? ¿Cuál es el propósito? Dice, a fin, fíjese, a fin, y ahí está hablando de que esa es la finalidad. Eso es lo que quiere decir ahí, a fin. Esa es la finalidad, presentársela a sí mismo. O sea, Cristo presentarse a esa iglesia imperfecta, presentársela a sí misma transformada. Una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni cosa, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Cómo puedes hablar de que por medio de lo que tú haces, varón, vas a lograr que tu esposa sea transformada? Pastor, ese es el trabajo que le toca al Señor. Yo eso le decía al Señor, y todavía estamos ahí en el pleito del Señor y yo, porque a veces es difícil yo entenderlo. Yo digo, Señor, pero es que eso es interno, eso es lo que tú solamente puedes hacer. Y el Señor me decía, sí, pero tú tienes que poner tu parte. Tú tienes que hablar la palabra. Tú tienes que tener el argumento. Pero mis hermanos, ¿cómo voy a tener el argumento si yo no lo vivo? No puedo. Una vez yo fumaba mucho y tenía mi hija que acababa de nacer, tenía pocos meses. Yo la tenía en mi pecho y todo. Y mi esposa y yo teníamos grandes problemas por eso, porque siempre me corría de mi casa al jardín a fumar. Y en ese tiempo no creo que había la ley esta de que casas libres de humo, no. Pero mi esposa me decía, aquí dentro tú no puedes fumar, fuma afuera. Yo decía, oye, pero esta casa es más mía que tuya. Me decía, no, esta casa es mía y fuera. Entonces un día estaba yo ahí con mi hija y me dijo, cuando crezca tu hija, ¿la vas a dejar fumar? Obvio que respingué. Le dije, no, ¿cómo crees? Ella no va a fumar. Me dijo, ¿y cómo le vas a hacer? Le dije, ¿cómo? ¿Cómo le vas a decir que no fume y con el cigarro en la boca? ¿Cómo? Y yo le dije, y yo tampoco entendía todo esto. Le dije, ay, eres un aguafiestas. Siempre me dice las cosas que a mí me tocan. Pero me dejó pensando y yo decía, es cierto. Entonces, ¿yo cómo le voy a decir a mi esposa hoy en día, siguiendo el ejemplo, que perdone si yo no perdono? Que sea paciente si yo no soy paciente. ¿Cómo? ¿Con qué autoridad? El Señor a mí me dice, perdona, porque yo veo su ejemplo y yo veo que Él me perdonó a mí. Y me perdona todos los días. El pastor Toño nos daba ejemplos de lo que es perdón y yo decía, todos los días. Y no es tardo. O sea, en el momento que yo reconozco, hablo con el Señor y le digo, Señor, perdóname. Y el Señor me dice, sí, te perdono y te amo. Y yo a veces yo no puedo hacer eso con mi esposa. Y si yo no le enseño eso, ¿cómo le voy a pedir que ella lo haga conmigo? No se puede. Aquí dice que todo esto de santificar y de purificar por medio de la palabra nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque hay un propósito: lograr una iglesia santa, inmaculada, una mujer, una esposa, una relación matrimonial santa. Cuando hablamos del propósito del matrimonio en términos de santidad, nos referimos a la idea de que el matrimonio es un medio por medio del cual Dios trabaja para santificar tu vida, para santificar tu relación. Sí. Hay un proceso de santificación. El matrimonio, mis hermanos, nos ofrece innumerables oportunidades para crecer espiritualmente, para lograr la santificación personal. A través del matrimonio las parejas enfrentan desafíos. Enfrentamos desafíos. Una vez yo estaba platicando con una pareja que, mire, de veras parecían enemigos.
De veras, yo me los imaginaba que se acostaban y uno guardaba abajo la pistola y el otro el cuchillo. Desafíos. Todos tenemos un reto y luego decimos, no, es que tú no conoces a mi esposa. No, es que tú no conoces a mi esposo. Y nos llevan al reto que nosotros lo conozcamos y digo, no, ese es un asunto suyo. Yo ya tengo acá el mío. ¿Sí? Hay un reto en nosotros, pero fíjese, cada uno de esos encuentros que no nos ponemos de acuerdo es una oportunidad que Dios está poniendo para que pongas en práctica su palabra. Es una oportunidad de demostrarle a tu esposo o a tu esposa que verdaderamente le amas, que verdaderamente le perdonas, que verdaderamente estás dispuesto a soportar, a hacer lo que tengas que hacer para lograr el propósito por el que te uniste a tu pareja. Yo quiero que quede bien claro en tu mente, no te equivocaste con la persona que te casaste, no te equivocaste, no es cierto. ¿Sí? Por medio de esos encuentros nosotros tenemos la oportunidad de crecer y de enfrentar los desafíos dependiendo de Dios, dependiendo del conocimiento de la palabra. ¿Sí? Podemos crecer en humildad, podemos desarrollar virtudes como la paciencia. No se trata de que cuando tu pareja te está diciendo y actuando de una manera necia, tú le respondas igual. Se trata de que tengas tú la paciencia y te esperes. Hace muchos años, y lo he platicado, mi esposa y yo continuamente teníamos buenos enfrentamientos. Eran buenos. Y a veces ella ganaba y a veces yo, y ahí íbamos en esa carrera de ver quién ganaba más, ¿verdad? Y cansado de eso, un día le dije al Señor, Señor, ya estoy cansado. Tengo 35 años, 32, 35, no recuerdo. Dije, y ya no quiero vivir así. Yo hice un pacto que nunca iba a dejar a mi esposa. Y el pronóstico de vida era 75 años. Yo dije, me quedan como 40. Y viviendo así, dije, no, o sea, me voy a volver loco. Le dije, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Recuerdo que iba por un camino que siempre llevaba y me detuve a orar. Porque a veces va uno orando con los ojos abiertos mientras que maneja, pero esa ocasión como que era algo muy especial y me detuve y cerré los ojos y le empecé a decir cansado, desanimado, decepcionado, o sea, de mi relación y todo. Pero no estaba decepcionado de ella, estaba decepcionado de mí. Yo decía, Señor, porque yo sabía que el mayor problema era yo era el que ocasionaba el problema. Y el Señor me dijo, ¿de veras quieres? Le dije, sí, Señor, dime qué tengo que hacer. Y me dijo, quédate callado. Yo le dije, no, Señor, pídeme otra cosa. Que me quede callado. Quédate callado. Le dije, va. Entonces salimos el sábado, vamos a comer y ya sabe, ¿a dónde quieres ir? A donde quieras. Dime a dónde quieres ir. Pues a donde tú quieras. No, es que te estoy diciendo a dónde quieres ir. Y mire, muchas veces nos regresábamos y ni comíamos. Y le empiezo a decir y bueno, me empezó a sacar, como luego dicen allá en mi rancho, me empezó a sacar el tapón. Y ya le iba a contestar y me dijo el Señor, que calladito.
Entonces yo me quedé callado. Y mi esposa, no, que no sé qué, que me decía, yo ya ni quería escuchar. ¿A dónde? A donde quieras. Ok. Fui a donde yo quería. Y luego me dijo, no, ¿y por qué marisco? Si yo quería carne. Estoy hablando de mi esposa y yo, no de ustedes. Pasaron los días y pasó esto continuamente. Y un día me dijo mi esposa, oye, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal? Dije, no, ¿por qué me dices? Es que ya no peleas. Dije, no, es que hice un trato con el Señor. Me dijo, pero dime de qué se trata. No, pregúntale tú. Y ella también fue ahí con el Señor. Y el Señor le dijo lo mismo. Entonces ya después salíamos de casa y no sabíamos a dónde íbamos. Porque ni yo hablaba, ni ella hablaba. Que a los dos nos dijo que callados y pues ahí vamos. Todos nuestros enfrentamientos es la oportunidad que Dios nos da de demostrar lo que vienes a aprender aquí, lo que aprendes en la iglesia, lo que aprendes en la reunión de matrimonios, lo que aprendes cuando lees tu Biblia. Sí. Salud. El matrimonio ofrece innumerables, de veras innumerables. Todos los días nos ofrece la oportunidad para crecer espiritualmente, para crecer en la santificación. ¿Sí? Ahí en el día a día, en los detalles pequeños, en el de ¿me traes un vaso con agua? En el de ¿llevas a los niños? En el de recoges esto, en el de llevas aquí, en el de vas a pagar, en el de me traes la toalla, en el de levanta esto. O sea, ahí Dios nos está dando la oportunidad de demostrar el amor de Dios, el amor incondicional que nos tenemos unos con otros. El matrimonio es un reflejo de tu relación con Dios. El viernes yo lo explicaba. La relación matrimonial es un reflejo de la relación que tú tienes con Dios. Si tú oras, si tú estás ahí exponiéndote a la palabra, si el Señor te está llenando, mira, cuando viene el problema, la lucha, tú reflejas esa relación con Dios. Si tú no hablas con Dios, no puedes hablar con tu pareja, no te puedes poner de acuerdo con ella, con él. No puedes. ¿Sí? Tú defiendes tu hueso. Perdón la expresión, pero ¿ha visto estos perros que les echan un hueso? Aunque tú seas el amo, le echas el hueso y luego se lo quieres quitar y te gruñe, ¿verdad? Vivir en santidad significa vivir de acuerdo a los principios divinos. Buscar ser como Cristo. En el contexto del matrimonio, esto se expresa cuando los cónyuges actúan como instrumentos de Dios para ayudarse mutuamente. Mi esposa me ha ayudado a ser paciente. Mi esposa me ha ayudado a eliminar el egoísmo de mi vida. Mi esposa me ha ayudado a eliminar mis malos hábitos. Mi esposa me ha ayudado a crecer como persona. Mi esposa me ha ayudado a purificar mi vida pecaminosa. Sí. Esto implica una constante búsqueda de la voluntad de Dios y un compromiso de ayuda mutua, donde yo la ayudo y ella me ayuda. Cuando nosotros hablamos o entendemos y nos dicen que es tu ayuda idónea,
No creas que se refiere a que ella te va a andar trayendo los clavos, el martillo, la herramienta, la grasa. No se refiere a eso. No te va a traer la mezcla ni los tabiques. No. Te va a ayudar a crecer espiritualmente. ¿Sí? Te va a venir y te va a decir: hey, no seas mentiroso. Y te molesta. Y dices: ay, ¿a poco tú no echas mentiras? Pues sí, pero estamos los dos en lo mismo. Necesitamos purificar nuestra vida. ¿Sí? Necesitamos crecer. ¿Por qué? Porque el matrimonio, nuestro matrimonio, especialmente nuestro matrimonio, mis hermanos. Mire, usted que vino aquí tiene una gran responsabilidad al salir. Lo van a ver sus hijos y van a ver cuánto duran sin pelearse. Porque vienen del Congreso. Ay, sí, muy agarraditos de la mano. A ver cuánto dura. El amigo ese que tú le decías: no, vente, vamos. Y que te va a decir: ¿cómo te fue? No, bien. Y te va a estar, mira, te va a estar checando. Sí. Y cuando te vean en el mall, que tú vas caminando y tu esposa va atrás, van a decir: qué poco le duró. Cuando tus hijos te vean discutiendo: mamá, busquen otro congreso, aunque no sea de casa de oración, de quien sea, pero vayan. Mis hermanos, nuestro matrimonio cristiano es un testimonio para el mundo. Es un testimonio del amor de Dios en nuestra vida. Es un testimonio de que estamos siendo transformados. Es un testimonio de que queremos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y más cuando te preguntan: ¿y cuál fue el tema? El propósito del matrimonio. ¿Ya sabes cuál es el propósito del matrimonio? Sí, ya lo descubrí. Ok, quiero ver que lo vives. Sí. El matrimonio desarrolla la intimidad espiritual de la pareja, mis hermanos. La santidad del matrimonio no solo se trata de evitar el pecado, no solo se trata de eso, no solo se trata de ponernos de acuerdo, se trata de cultivar una intimidad con Dios como esposos. Una intimidad con Dios, juntos orar, juntos estudiar la Biblia en pareja, juntos participar en la vida de la iglesia. ¿Sí? Este enfoque trae una fortaleza en el vínculo matrimonial. El compartir, el desarrollar esa intimidad espiritual nos une de una manera increíble, mis hermanos. Cuando dice que seamos purificados por medio de la palabra, nos habla de una transformación personal. El matrimonio actúa como un catalizador donde se logra la transformación, donde aprendes a convivir íntimamente con otra persona que llegó con ideas diferentes, con costumbres diferentes, incluso con gustos diferentes, pero empieza esa unidad, esa amalgama de cada uno. El matrimonio, el ser purificados por medio de la palabra, nos ayuda a entender lo que es renunciar a mis derechos. Renunciar a mis derechos. Sí. Ya no tienes tus derechos. Los perdiste cuando te casaste. Ahí los entregaste. Sí. Nos ayuda a vivir en un sacrificio. Una santidad dentro del matrimonio implica disposición a renunciar a nuestras actitudes egoístas. Actitudes egoístas, mis hermanos. Todos tenemos actitudes egoístas. Actitudes egoístas. Si tú lo analizas, entenderás que el egoísmo está peleado con el servicio. Está peleado. Yo pongo unos ejemplos que
en el momento pues causan risa, pero en la vida práctica son una realidad. Por ejemplo, mi esposa y yo, como ya llegamos a una edad que dependemos de muchos medicamentos para estar de pie o para dormir bien, para la digestión, para todo, tenemos que estar tomando, ¿no? Y luego ya a veces que ya apagamos la luz y todas estas cosas, ya todo está en orden, ya estoy a punto de dormir y escucho el ¡ah! ¿Usted sabe qué significa ese ¡ah! Muchas veces ahora yo lo entiendo, pero cuando no lo entendía yo, la respuesta era, y luego hasta me decía, ¿ya te dormiste? Si acababas de acostarte, ¿cómo ya te dormiste tan profundo? Representa que tengo que salir de la cama, y más si está haciendo frío, ir a la cocina y traer el vaso de agua, porque ya sé que es un vaso de agua el que se le olvidó. Y bueno, hoy ya no me cuesta trabajo. Y hoy, mire, yo todos los días, me dice mi esposa, haces tu ritual. Que voy y saco mi ropa interior y la meto en el baño. Que voy y meto mi playera para correr y mis tenis y lo pongo en otro cuarto para no molestarla mientras que me levanto. Que ahí ando arreglando todo. Y ahora dentro de mis responsabilidades es un vaso de agua y las pastillas. Aquí están. Para que no me hable cuando estoy ya calientito, ya abrazado. No, o sea. Pero me costó trabajo entender eso. Me costó trabajo. Y Dios me mostró que eso tenía que ver con dejar el egoísmo de lado, ¿sí? El amor o el matrimonio en esa transformación nos ayuda, y esto es, mis hermanos, para nosotros los varones. Las mujeres no tienen problema con eso, pero nos ayuda a la comunicación. Sí. La santidad en el matrimonio, fíjese bien, la santidad en el matrimonio también se manifiesta a través de una comunicación honesta y abierta. No, pues ya con que sea comunicación, dijo la hermana, ¿verdad? Ya no le pido tanto, o sea, con que haya comunicación, mi hermano, ya aunque no sea honesta ni sea abierta, pero que platiquemos. Porque todas las noches me convierto como en un policía que tengo que sacarle las palabras como que si fuera una confesión, ¿verdad? Mis hermanos, todo esto implica que Dios nos empiece a limpiar. Y vienen cosas muy interesantes como el perdón, la restauración. Nos hablaban hace unos momentos del perdonar y nos llevaron a perdonar. Pero, mis hermanos, esto debe ser una práctica diaria, en verdad, diaria. Tal vez al final del día tú le puedas preguntar, porque a veces de manera inconsciente cometemos, hablamos, miramos de una manera que luego ofende a nuestra pareja, y en la noche así como que, mi amor, hay algo en lo que te tengo que pedir perdón. Dime, porque quiero cambiar, quiero ser diferente. Pues sí, porque luego, no, todo está bien. ¿No le han dicho a usted? Y la ves todavía así. Le dices, ¿quiere eso? No. ¿Qué tienes? Nada.
Nada. Déjame. Y llorando, ¿verdad? ¿Tienes algo que no? Mi amor, dime qué hice. No sé, en verdad. No te hagas, no sé. En verdad no me di cuenta. Sí. Todos estamos hablando de un proceso de santificación, mis hermanos. La santificación tiene un propósito: presentarte. El Señor hizo su sacrificio porque quería que presentarse a la iglesia, una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino una iglesia que fuera santa e inmaculada. Mi hermano, ese es nuestro trabajo: presentar nuestra relación. Yo no estoy hablando de que presentes una esposa purificada, santa, sin errores ni nada. Yo estoy hablando de que tenemos que presentarnos los dos en una santificación, quitando lo que uno y otro trae, ¿sí? Quitando y reconociendo nuestros errores, nuestras faltas, las cosas en las que no estamos haciendo las cosas bien. Mire, cuando nosotros logramos eso, créame que se cumple la unidad, se cumple. Cuando nosotros logramos eso, se cumplen todos los anhelos y todos los propósitos por los cuales nos casamos. Se cumplen completamente todos, ¿sí? Hace algunos años, yo fui a una agencia a comprar mi primer auto nuevo. Llegué y ya lo tenían ahí en un cuarto y con un moño, y yo lo veía y decía: ¡ay, gloria a Dios! Y ya me dice el vendedor: pásese, le voy a explicar cómo funciona todo. Y luego me empezó a decir: mire, en este botón usted le oprime y se enciende el aire, el radio. Y usted le oprime este otro botoncito y la música, el aire. Y me empezó a decir cada botoncito. Y yo veía todos los botoncitos y dije: no, este cuate se va a tardar mucho. Y yo quería manejar mi auto. Y yo le dije: sí, ya entendí. No, y luego me decía: no, es que quiero que todo quede bien claro para usted. Y yo: está bien. Y luego me seguía: que mire, que usted le pone, si va viajando y mire en una carretera y le oprime y el auto se va a ir solo, no necesitas acelerarle. Y yo: sí, también ya lo sé, o sea, no necesita decirme todo. O sea, yo ya que estaba impaciente por salir a usar mi auto, ¿verdad? Y yo recordaba cuando me casé, igualito, ¿verdad? Ya quería salirme a estrenar mi esposa. Y yo decía: ya quiero irme, quiero estrenar mi matrimonio, quiero empezar a convivir y todo este asunto. Y yo no sabía que todas las funciones que tenían todos los botoncitos, ¿verdad? Pero fíjese, con los años, ahora acabo de comprar otro vehículo y el otro día me prendió ahí un foco y me detuve. Saqué el manual y empecé a buscar qué significaba eso para poder corregir. Sí. Ahora en el Congreso de Cancún, mi hija invitó a unos amigos de ella y uno de ellos es piloto de aviones. Y resulta que el avión que nos íbamos a ir nosotros venía atrasado 1 hora. Y cuando aterrizó, bajó la tripulación al final y ahí venía él era el capitán. Y mi hija le reclamó. Le dijo: ¿venías en ese? Le dijo: sí. ¿Por qué llegaste tarde? Y vamos retrasados. Y ya empezaron a platicar, pero una noche estuvimos ahí en el hotel cenando con ellos y me empezaron a hacer muchos cuestionamientos de lo que hacemos y todo esto.
Para ellos era su primer evento de matrimonios, aunque son cristianos, pero era su primer evento de matrimonios y me empezaron a preguntar muchas cosas. Y luego me dijo él, fíjese, con todo lo que usted estaba platicando, y en relación al retraso que tuvimos en el vuelo, dice, nosotros, en cuanto yo encendí el avión, me apareció una alerta. Dice, y nosotros como pilotos no podemos despegar si no tenemos todo en control. Porque la vida de muchos pasajeros depende de nosotros. Depende de nosotros. Dice, entonces yo fui al manual y el manual, dice, el manual es para nosotros los pilotos es lo máximo, dice. No podemos hacer otra cosa sin recurrir al manual siempre. Entonces, yo estuve viendo, dice, es que hay cosas que a veces sí puedes continuar a pesar de la falla y hay otras que no puedes continuar porque la vida de muchos depende. Entonces, cuando me apareció la alerta, dice, yo vi al manual y lo estaba checando y decía que tenía una falla en las luces. Entonces yo tenía que tomar una decisión, pero muchas veces mis decisiones las tengo que consultar con la torre de control. Y entonces yo le hablé a la torre de control y le dije, la falla es la X, o sea, le dijo una clave. Y dice que sí puedo continuar el vuelo porque las luces no representan, la falla de las luces no representa un peligro en este momento porque hay luz, está la luz del día. Pero si fuera de noche, oscureciendo, yo no puedo despegar, tengo que esperar. Y entonces la torre de control me dijo, adelante, vaya y cuando esté en el lugar correcto, que le reparen, ya que haga el viaje, que le reparen la luz. Y yo le dije, oye, qué buen ejemplo. Me dijo, sí, cuando usted estaba predicando y que nos decía que tenemos que mirar las instrucciones del manual. No podemos continuar si algo está fallando. No podemos. Y tenemos que comunicarnos a la torre de control. El asunto aquí es, ¿cuál es tu torre de control? ¿Tú mismo? ¿Tú tomas tus propias decisiones? En nuestra cultura, nosotros tomamos nuestras propias decisiones. En tu matrimonio, muchos de los que estamos aquí, nosotros seguimos tomando nuestras propias decisiones. Hemos roto, no tenemos comunicación con la torre de control. La torre de control de un cristiano es el Señor. El manual es la Biblia. Y lo que nosotros vivimos, esos sensores que se nos prenden cuando algo no está bien, no es para que tú digas, así le damos, a ver qué sale. Varón, tú eres el responsable, eres el piloto, eres el capitán de ese vuelo. La vida de tu esposa corre riesgo. Tu vida misma corre peligro. La vida de tus hijos está en riesgo. No sigas, detente. Ve el manual y ve ahí. ¿Qué es por qué se encendió ese sensor? Egoísmo, perdón, intolerancia, violencia. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Señor, los que estamos aquí, los que tal vez nos están escuchando, queremos subir al siguiente nivel, Señor. Queremos que no siempre nos estén hablando y dando biberón, leche espiritual. Queremos conocer cosas más profundas de la relación matrimonial, Señor. Pero en este momento, Dios,
Tal vez hay muchos sensores que se han encendido. Tal vez muchos de nosotros no entendemos que el propósito del matrimonio no es vivir juntos solamente. Esa es la forma, Señor, estar juntos. Pero el propósito es más sublime. Es replicar el modelo de tu relación con la iglesia. Ese mismo modelo yo quiero tenerlo en mi mente, replicarlo con mi esposo, con mi esposa. Yo te pido por cada varón que está aquí y el que nos está escuchando, Dios, abre su entendimiento, Señor. Como dijo el profeta en aquel momento de riesgo, cuando su siervo le decía: son más los que están en contra de nosotros que nosotros. Y el Señor y el profeta le oró contigo y te dijo: ábrele los ojos. De la misma manera, Señor, abre nuestros ojos espirituales para que entendamos el propósito sublime del matrimonio, pasando por todos los conceptos que siempre estamos tocando: la comunicación, el perdón, la ayuda mutua, tantas cosas, tantas enseñanzas que son todas las oportunidades que tenemos de crecer, de poner en práctica lo que tu palabra nos dice, lo que nos enseña, lo que conocemos. Padre, háblanos, Señor. Cada uno de estos varones es el capitán de ese vuelo. El destino es llegar a la patria eterna. El propósito es que él y su familia guiemos a nuestra familia hasta tu presencia, Señor. Santifica nuestra vida, Señor. Santifica nuestra relación, Señor. Límpianos del egoísmo, de la falta de perdón. Límpianos, Señor. Enséñanos a cultivar los frutos del Espíritu en nuestra vida. Señor, nos ponemos delante de ti, Señor. Llénanos, transfórmanos. Transfórmanos, Señor. Que este evento, Señor, no sea algo emotivo, donde la intención no es manipular los sentimientos. No, las emociones no es el propósito de que sean manipuladas, Señor, sino que cada quien reconozca su realidad. Hoy se acaba este tiempo de refrigerio, tal vez este tiempo de tregua entre todas nuestras diferencias, y regresamos a casa, a nuestra vida diaria, a enfrentar lo que vivimos. Señor, danos un tiempo para hablar y decir: borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Emprendamos un matrimonio diferente que busque la santidad.